Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Tu presencia camina con nosotros. Muchas gracias, Padre, por tu amor, tu voluntad y tus planes en nuestras vidas. Los méritos de Jesús, Señor nuestro. Vive y reina. Tú eres el Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Padre, gracias por tu buena voluntad, tus planes de paz, tus planes de gozo, Señor, en nuestros corazones. Tú vives, Señor. Maravilloso tu nombre, maravilloso, maravilloso. Gracias, Señor. En tu nombre hay victoria. Y en esta mañana, Señor, te damos a ti el honor, la alabanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay victoria. Puedo sentir su voz porque tú eres nuestra confianza plena. Tú eres nuestra puedo paz sentir constante. sus manos trabajando en mí y puedo sentir su presencia. Gracias, llenándome. Bienvenido eres a nuestro corazón. Puedo sentir su voz hablándome en el corazón. Señor, Puedo sentir sus manos Dios todopoderoso. trabajando en mí y Dios, puedo sentir te honramos. su presencia llenándome. Gracias Allí puedo sentir por tu amor. una calma dentro de mí. Allí puedo sentir De los méritos de su Jesús. gloria en mí y puedo sentir su presencia acompañándome. Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana damos gracias por su presencia en nuestros corazones. Un tiempo de estar a solas con el Padre, disfrutando su presencia. Una vez más podemos decir: puedo sentir su voz hablándome al corazón. Puedo ver sus manos trabajando en mí. Puedo sentir tu presencia llenándonos. Puedo sentir tu voz hablándome al corazón. Oh, puedo ver tus manos trabajando en mí. Puedo sentir tu presencia llenándonos.
sentir una calma dentro de mí. Allí puedo sentir su gloria en mí, tu presencia llenándome. A solas con Dios, horas y horas adorándote. A solas con Dios, grande victoria pude hallar allí. A solas, horas y horas adorándote. A solas con Dios, horas y horas adorándote. Allí pude sentir tu voz, allí pude sentir tus manos, allí pude sentir tu presencia, oh, llenándome. A solas, a solas con Dios, horas y horas adorándote. A solas con Dios. Todo lo que hay en nosotros, Señor, necesitamos ser cambiados, ser transformados por tu presencia. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévanos, Señor, porque todo lo que hay en nosotros necesita ser cambiado. Porque todo lo que hay
dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita necesita más de ti. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Toda la creación te alaba. ¿Quién soy yo para no alabarte, Señor? Como dijo el salmista David, que es el hombre para que tenga memoria de ti, y le has coronado de gracia y favores. Con todo mi corazón te pido esto. Renuévame, Señor. Una vez más podemos decir: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Solo de ti. Tremenda su presencia en esta mañana, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesito más de ti, más de ti. Me has perdonado, me has limpiado con tu sangre. Me has hablado
Aleluya. Aleluya. Tremenda es su presencia en esta mañana. Muy buenos días, amada iglesia. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nuestra querida pastora Noemí, quien les habla, nos ponemos en acuerdo para que en esta mañana la gloria del Altísimo fluya. Amén. Nos estamos tan contentos en el Señor, gozosos. Está siempre gozosos, dice su palabra. Sabe que hemos tenido una victoria el día de ayer y hoy, otra victoria, cuando confiamos en Jesús y no en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas decaen, pero las fuerzas de Dios Él las pone con su palabra. También está con nosotros nuestra hermana intercesora Anita Vargas, que el Señor le dio fuerzas para que el nombre del Señor sea glorificado. Nuestra querida pastora Noemí, levantamos hoy un tiempo de adoración. Amén. Donde expresamos gratitud y cuidamos la paz que Dios ha puesto en nosotros para producirlo con los demás, para estar en paz en nuestras mentes, sabiendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este lunes 18 de octubre, comenzando una semana nueva y comenzándola bien, comenzando con el Señor el día. Mirábamos cómo los pajaritos afuera se unen a la adoración, ¿verdad, pastora Rosén? Total. Oyen el piano y ellos se apuntan. Se ponen en fila, ¿no? Qué lindo, cómo la naturaleza le alaba, cómo no le vamos a alabar nosotros. Amén. Estaba meditando en este himno que se hizo tan específico al pensar que decimos que el Señor nos renueve. Pero cada día renuévanos, porque todo lo que hay dentro de mí realmente necesita ser cambiado, Incluyendo nuestras prioridades. incluyendo Tenemos que renovar nuestras prioridades porque muchas veces como cristianos tenemos las prioridades equivocadas. Interesante lo que dices, incluyendo nuestras prioridades. ¿Podemos decir una vez más? Claro. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
Señor, ¿qué cosas necesito cambiar en mis pensamientos? Quizás todo el tiempo estoy elaborando cosas negativas, tristezas. Estoy guardando o estoy acobijando mis propias culpas. Pero en esta mañana necesitamos ser renovados. Necesitamos ser cambiados. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Amén. Pues en esta mañana miraremos un poco de las prioridades de Jesús y meditar en lo que es una necesidad urgente y es una necesidad temporal, una necesidad pasajera. Jesús supo identificar eso y para nosotros debe de ser una prioridad identificar nuestro propósito en la vida, nuestra misión. ¿Por qué somos salvos? ¿Para qué? ¿Y cómo debemos de aprovechar la vida en la tierra de los vivientes, como lo llama la palabra de Dios? Bueno, comenzaremos con ver el ejemplo de Jesús, cómo le ayudó en enfrentar la cruz, porque muchas veces es fácil recordar este horrendo sacrificio viéndolo de un punto histórico. Bueno, pasó, pero Jesús lo vivió y lo vivió paso a paso y él había decidido en su corazón. Por eso dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y la pongo para salvación de muchos. Y el de muchos no es que Jesús está limitando los que deben de ser salvos, sino que está hablando de lo que se necesita para ser salvo y es la decisión de cada persona. Entonces, en Lucas, en el capítulo 9 de Lucas, y miraremos 2 versículos ahí, es en el 9, el versículo 22 y 25, y dice así, y dijo, ¿quién dijo? Jesús. Y dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y es una pregunta, y esta pregunta quede con nosotros para responderla más tarde. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? La palabra que Jesús usó muchas veces y que vamos a mirar en algunos pasajes bíblicos es necesario. Muchas veces confundimos una necesidad con un deseo, ¿no? Pero es necesario. Significa una necesidad inmediata, urgente, irreemplazable.
es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, no hubiera podido haber plan sin que el Hijo de Dios, Jesús, hubiera padecido. Así es que eso era necesario, irreemplazable. Ahora, cuando Jesús en Lucas capítulo 4 y verso 43 dice, pero él les dijo, es necesario, vuelve a usar esta palabra y es irreemplazable. Les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Entonces aquí miramos que el Señor identifica su misión. ¿Para qué vino Él? Para morir, salvarnos y anunciar este evangelio. Entonces dice, es necesario. Y el 4, Juan 4, el 28, el 29 y el 30, dice así, Juan 4, 28, 29 y 30, vamos a leer estos versículos. En Juan 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y el 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esto es para ponernos en la historia o en el relato de que Jesús siente la necesidad de ir a Samaria. Samaria estaba en medio, había salido de Judea. Si iba para Galilea tenía que pasar por Samaria, pero no necesariamente entrar en la ciudad o ir a un pozo donde estaba la mujer. Pero el Señor, cuando Él dice que sintió la necesidad, el Espíritu Santo lo lleva a un lugar donde hay alguien que necesita el mensaje de salvación. Pero no solo eso, la mujer no solo recibió para ella, sino que corrió a dar las nuevas a otros. Y entró y dijo, aquí hay, ¿no será este el Cristo? ¿Qué actitud tenemos nosotros cuando venimos al Evangelio? Tenemos esa misma urgencia de que otros participen, de que otros oigan el mensaje. En el modelo que estamos viendo en Jesús, Jesús en su vida terrenal reconoció a qué había venido, lo que le esperaba, lo que requería para él comprar la salvación de nosotros, y reconoció que tenía que predicar el evangelio. Dice que era necesario que él pasara por otras ciudades predicando el evangelio. Ahora, Jesús, como dije, en muchos pasajes dice, es necesario, tiene prioridad. Por supuesto, la prioridad de Jesús era llevar a cabo el plan de Dios de salvación, morir en la cruz del Calvario, predicar el evangelio. Era necesario llegar a aquellos lugares y personas y que
esparcieran este mensaje. Y como le dije, si le preguntáramos a cada uno cuál es tu necesidad, yo creo que en la lista de tantas necesidades que tenemos y de toda clase, no encontraríamos una necesidad escrita en primer lugar como es el que los nuestros conozcan a Cristo. Quizás lo ponemos en una categoría menor. A veces queremos que otros se salven y no pensamos en los nuestros. Y quizás porque no nos hemos puesto a pensar la seriedad que es pasar de este mundo y no ser salvo. Los nuestros, los amados, nuestros hijos, nuestros hermanos. Y cuando dice el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, era una cosa irreemplazable. Cuando dice el Señor, pero les dijo, es necesario que también a otros anuncie, es una necesidad urgente, no se puede reemplazar. Y cuando dice, le era necesario pasar por Samaria, era una necesidad de salvación, no solo a una persona, sino a un pueblo entero. Y cuando todos leemos el relato de Nicodemo, le dice, no te maravillas de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Jesús lo puso como una necesidad. Te es necesario nacer de nuevo. Es una urgencia que no podemos pasar por alto. Ahora, ¿qué pasa cuando no entendemos lo que es ser salvo, lo que es la vida eterna? Muchos nos afanamos por una carrera exitosa y porque nuestros hijos también sean exitosos en esta vida. Pero ¿qué pasa si, como dice el Señor, si ganáramos todo y perdemos el alma? Y si somos salvos, vamos a ser salvos. Pero qué tristeza es haber pasado en este mundo y no haber compartido la salvación con nadie. Hay una parte en la palabra de Dios que yo le llamo como una ventana del cielo, y es el relato de Lázaro y el rico. Imagínense ya pasando de esta vida, se le explica al rico que ni los de allá pasan para acá, ni los de aquí para allá, porque sería, para nosotros nos gustaría de que ya pasando de este mundo y ya viendo todo lo que hay allá, pudiéramos decírselo a los demás, pero Dios no lo diseñó así. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Es cuando recibes las nuevas de salvación, se las pases a otros, y cuanto más a los que amas. Y este rico que se había portado mal y que estaba en el Seol, se dio cuenta de que su familia necesitaba salvación. Tengo unos hermanos allá, y si alguien llegara de la muerte, entonces ellos creerían. Y a ese rico se le dijo, allá tienen a los profetas, que los escuchen. ¿Cuán sería
nuestra tristeza de pasar al otro mundo y reconocer que nuestros hermanos, estoy hablando de familia, hermanos, que nuestros hijos no recibieron el mensaje, nosotros no se los dimos, no lo creímos importante, aun cuando el Señor dice, te es necesario nacer de nuevo. Y haber vivido y haber puesto nuestras prioridades en las de nuestros hijos. Sabe que muchas personas lo único que piensan es darle una buena educación a sus hijos y que dejarles una herencia. Sin pensar, y esto estoy hablando de cristianos, sin que se les cruce en la mente que un día ellos partirán, pero también sus hijos. ¿Qué le enseñaste a tus hijos? La importancia de ser salvo. Todo lo material se va a quedar, va a pasar. Lo único que vamos a llevar con nosotros es la salvación. Y a mí me impresionó tanto es que en la semana pasada la pastora Miriam Ramos reunió su familia para hablar de la salvación. Yo sé que muchos de sus familiares han oído y han aceptado a Cristo por medio de la pastora Miriam Ramos. ¿Por qué me impresionó tanto? Es cuando la persona comprende la importancia que es darle a los nuestros la salvación. Es asegurarnos que reciben el mensaje de salvación. Es una de las cosas más importantes. Podemos decir como Jesús, me es necesario, es de urgencia, no lo puedo reemplazar con nada, ninguna necesidad que tengan tus hijos es más importante que sean salvos. Una madre no solamente se debe de ocupar en la salvación de sus hijos, dándoles ejemplo, dándoles la palabra y orando por eso, para que crezcan en conocimiento y sabiduría de Dios y puedan apreciar la palabra. Cuando uno entiende lo que es la salvación, lo urgente que es. Por eso Jesús dijo, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Si es bien famoso, si llega a ser bien rico, pero pierde su alma. Entonces, cuando nos vamos de este mundo, nos vamos con el Señor tranquilos, salvos, pero tus parientes, tus hijos nunca llegarán a ese lugar donde tú estás, porque estuvieron cerca de ti y nunca les diste el mensaje, nunca oraste por ellos, nunca compartiste, no supiste lo que era llevar la milla extra. Dice el Señor, que te obligue a llevarlo una milla, ve con el 2. Muchas veces eso cuesta. Traer una persona a Cristo a veces requiere que nosotros muramos al yo. Si callar, si disimular, si servir, si dar, me abre el camino para que mi hermano, mi hermana, mi tío, alguien venga al Señor, vale la pena. ¿Por qué? Porque ¿de qué aprovechará al hombre? Dice la palabra de Dios hoy en Lucas capítulo 9 y verso 22. Y dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pues, y la pregunta está ahí,
¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces, la pregunta que quiero que ustedes reciban hoy: ¿qué aprovechará a tus hijos que triunfen en esta vida? Todo lo que hay para alcanzar. Y esto no es un mensaje negativo. No es que vamos a decir yo no necesito un título, no necesito esto, por supuesto que sí. Pero eso no puede ser tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Como dijo Jesús, me es necesario. Es una necesidad de que seamos salvos y los nuestros también. Y mayor responsabilidad cuando una persona es salva, tiene conocimiento de Dios y no lo comparte con nadie. Será muy triste. Miramos en el rico y Lázaro, como el rico tenía remordimiento y quería que alguien llegara a sus hermanos para que no llegaran al lugar que él estaba. Nosotros no pudiéramos hacer absolutamente nada cuando partamos por los que se quedan. No dice la Biblia que uno puede hacer nada por los que se quedan. La oportunidad es hoy, es ahora, es urgente. Es como dice el Señor, me es necesario. Así debemos de decir hoy, es necesario compartir con los míos porque yo quiero asegurarme que ellos entienden el mensaje y son salvos. Y yo le pido al Señor que en esta mañana nosotros podamos entender la importancia y lo importante que es ser salvo. Y lo importante es que los nuestros sean salvos y cambiar nuestras prioridades a las prioridades de Dios y decir, yo quiero que mis hijos sean salvos. Nosotros constantemente tenemos peticiones de nuestra hermana. Hay una hermana que dice, oren por mis hijos, Pastora Rosén, ¿cómo se llama ella? Cáceres, no, sí. Cáceres. Vilma Cáceres, la admiro. Hermana Vilma, nunca deje de orar por sus hijos. Dios escucha la oración. Y usted tener como prioridad sus peticiones, no dicen que mi hija o mi hijo tenga un carro del año, sino que mis hijos sean salvos. Es reconocer que no nos queremos ir de este mundo sin que los nuestros sean salvos. Es necesario cambiar nuestras prioridades. Es necesario asegurarnos que los nuestros reciben a Jesús. Es como algo natural que cuando tenemos a Cristo queremos que otros tengan. Pero yo no sé qué pasa, que hay fenómenos que tenemos a Cristo, somos salvos, pero no decíamos que nadie más sea salvo, no decíamos compartir esto. Debía de ser naturalmente natural el querer que nuestras familias se salven, que no vayan a otro lugar, que no se pierdan eternamente cuando nosotros hemos estado sentados a la orilla de ellos y no haber compartido el mensaje. Y a veces este mensaje, como le digo, requiere sacrificio, requiere morir, mermar, pero sentir me es necesario dar buen testimonio a mi familia para que conozcan a Jesús. Amén, Pastora Rosén. Sin palabras. No sé si mi amada iglesia, mis amigos, nuestros amigos, se quedan lo mismo, sin palabras. Un desafío, una Hemos misión. pensado en lo importante que es
Imagínate, yo me recuerdo en mi niñez, antes de convertirnos al Señor, que había una persona que se llamaba Josefa, que llegaba y mis hermanos que eran más grandes se burlaban de ella porque ella venía y decía que el Señor aquí, que el Señor allá. Pero no solo eso, lloraba, oraba, intercedía por nuestra salvación. Amén. De tal manera que años más tarde, cuando yo le pregunté al Señor, Señor, dime cómo es que nosotros venimos al conocimiento del Evangelio. Y el Señor en una visión me mostró ella arrodillada, orando por nosotros. Bendito Dios. O sea, ella entendió la importancia que era que nosotros fuéramos salvos. El Espíritu Santo ilumine hoy nuestro entendimiento y ponga en prioridad. No es que mi hijo tenga una motocicleta nueva y mi hija una casa nueva y la otra tenga un carro nuevo. Es que sean salvos porque yo los quiero ver allá. Y sería de tristeza saber que pasé tantos años en la tierra cerca de ellos y no están ahí, no fueron salvos, no le di importancia, no dije como Jesús, me es necesario pasar por Samaria, me es necesario, le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, es una necesidad y una prioridad, pongámosla en nuestras listas de prioridades. Llevemos el corazón lleno de urgencia para que los nuestros se salven. Hace unos minutos atrás te pregunté acerca de cuál es el método de la proclamación y me diste una palabra, respondiéndome que era enfatizar la proclamación de la palabra como una necesidad. Y estuve pensando en todas estas, tú sabes bien, pastora, y los amigos que nos ven en vivo, este es un programa así tal como Dios nos permite transmitir. No hay un guión, tú vas a hablar esto, nada. Solo hay un mutuo acuerdo, hay un programa estructurado, pero dejamos que fluya nuestro Señor Jesús. Y en esa exposición me dijiste, cuando te pregunté, ¿cómo proclamamos a Cristo? Entonces me respondiste, tienes que darle prioridad a la necesidad de la salvación. Amén. Entonces estuve pensando, ¿cómo proclamo a Cristo? Y bueno, y la siguiente pregunta, ¿cómo lo hago? Me dice, eso nadie lo sabe. Eso es algo que se resulta, algo que se pone en efectividad. Lo importante es que tú sepas que hay una necesidad de salvación. De que sean salvos. Y sin embargo, los roles se han cambiado, ¿no? Tengo que predicar la palabra y nos descuidamos de la familia, de las responsabilidades de hogar, de la comunión con Dios, del tiempo de estar a solas con Dios. Y pensamos que la salvación queda como un reemplazo de que es el trabajo de la iglesia. Sin embargo, no es así. No es un trabajo de la iglesia. Más bien la iglesia es un instrumento, una herramienta donde debe de expresar que hay una necesidad de salvación. Con eso no está diciendo no prediquemos,
sino que prediquemos como resultado de ver la necesidad de que la gente necesita ser salva, tu familia, tus hijos. Y eso nos lleva a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra conducta. Porque yo voy pensando, esa persona no conoce a Jesús. Mi vecino me tira la basura al lado, me rompe el buzón. ¿Cómo debe ser mi comportamiento pensando en la salvación de ellos? Entonces, como una prioridad. Y ahí uno dice, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál debe ser mi conducta? Manifestar la proclamación de Cristo, con cada acción, con cada hecho. Yo creo que eso tiene más resultado, porque cuando uno ve la iglesia de Hechos, vemos que lo que hizo, que trajo una conversión de gente, no fue más que sus vidas obedeciendo a la necesidad de la salvación en todo Roma y en todo el mundo. Por eso cruzaron mares, fueron enfrentados con leones, con los gladiadores. El sistema romano les cerraba las puertas porque la vida social de ellos era una vida comunitaria, de amor, de unidad, de compasión, de sanidad. De manera que la demostración del Espíritu Santo era una evidencia de la proclamación de la salvación. Y todo se centraba en la proclamación de la salvación, hasta en su forma de dar, de colaborar, de sostener, de enviar misioneros. Y hoy realmente necesitamos despertar. Pero hay algo muy importante que Sí. miramos, es, por ejemplo, la familia del carcelero reunió a todos para que oyeran. Es lo mismo, es el mismo principio, como yo decía con la pastora Miriam, reunir su familia. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hermana, mi hermano, mi sobrino, mi nieto sean salvos. Esto que yo entendí ahora, yo no me lo voy a quedar. Quiero que mi familia, entonces eso pasaba con las familias, que el Señor llegó Pedro a predicarle a esta familia y todos estaban reunidos para oírlo. ¿Quién se preocupó de reunirlo? No es el misionero, no es el que, es el familiar. Somos nosotros que debemos de comprender la importancia que los Tremendo. nuestros sean salvos. En la iglesia de Mirones están llevando a cabo la plataforma familiar. Sí, Señor. Y si usted lo está viendo como una carga, como una obligación más, cambie sus prioridades, porque esto es una oportunidad de que los de nosotros no se pierdan, sino que es como el que va en un tour en grupos y va con toda su familia y viene el autobús. Es como si usted se montara en el autobús y ya vámonos, y todos aquellos se quedan ahí. No, es una urgencia en que todos conozcamos la importancia que es pasar de esta vida a la eternidad, Aleluya. ya sea sin salvación o con salvación. ¿Qué satisfacción será llegar y ver a todos los nuestros allá? Triunfamos, llegamos. ¿Y por qué? Porque alguien se atrevió a caminar la mía extra, morir para llevar este evangelio. Esto es una prioridad y el Señor lo dijo, me es necesario. Así como le era necesario morir, le era necesario predicar y llevar el mensaje a otros. Qué hermoso. Tremenda su palabra, y agradecemos al Señor por este tiempo que nos permite recibir este mensaje
lo recibo, Amén. lo acepto Cambiamos las prioridades. y cambiamos las prioridades. ¿Cómo lo acepta usted, hermano, amigo? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es la prioridad urgente? ¿Cuál es la urgencia ahora? Ya que es un mandato, la predicación de Cristo, pero todo eso se centra en que los hombres de la tierra conozcan a Jesús. Amén. ¿Quién está a tu alrededor que no conoce a Jesús? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tus familiares? Empieza ahora. Empieza a dar testimonio como lo hizo Cornelio con toda su casa. Sí. A todos sus amigos los invitó a su casa. A que oyeran el Evangelio. Lo mismo hizo Dorcas y todo el que iba oyendo el Evangelio invitaba a otros. Ese debe de ser nuestra prioridad. No es que nuestras prioridades vienen a ser todas las necesidades que son pasajeras. Centrémonos en la necesidad que debido a muerte es la vida eterna, que ya la tengamos salva o condenada, es eterna, no se termina. Nosotros terminamos nuestros días aquí en la tierra y volamos, como dice el salmista. Pero ¿qué queda atrás? ¿Nos preocupamos por los otros, por la salvación de otros? ¿O solo nos preocupamos porque sean exitosos y tengan todo lo que quieren y no lo que necesitan? La salvación es una necesidad y Jesús lo dijo. Se lo dijo a Nicodemo, se lo dijo a mucha gente. Os es necesario nacer de nuevo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Precioso este mensaje. ¿Cuál es la convocatoria a orar? Bueno, quiero que quede la pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús que está en Lucas Sí, Señor. 9, Sí, Señor. 22. Y dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pues, y la pregunta va, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde se su alma? destruye o se pierde a sí mismo? ¿Para qué sirve todo? Todo lo que puedas adquirir en este mundo se va a quedar, porque no hemos visto un funeral donde la gente lleve todo lo que tiene. Todo se va a quedar aquí. Pero la salvación es lo único eterno y eso debe tener prioridad en nuestra vida. Amén. Qué hermoso. Amén. Oramos al Señor. Vamos a orar y decirle, Señor, en este día decido poner como prioridad, encabezar mis prioridades con mis hijos, mis familiares, mis vecinos, poner la salvación como una urgencia. Les es necesario ser salvos. Señor, desde ahora prometo orar por salvación, por los que amo. Orar para que te conozcan, para que tú seas revelado a ellos. Comprendo que tú quieres que este mensaje llegue a ellos. Y yo quiero disponerme para decírselos, para que haya un cambio, pero también que reciban la salvación, la vida eterna, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros y el poder del Espíritu Santo siga bendiciendo nuestros corazones.
todos los amigos y hermanos que quisieran seguir escuchando este tiempo devocional, les invitamos que se suscriban al canal en YouTube, donde ustedes pueden compartir, y también a través del Face. Su suscripción y su manito para arriba nos ayuda a difundir la proclamación de Cristo. Tengan ustedes un buen día en Cristo. Me quedo con este mensaje, uno de los mensajes más impresionantes que realmente me ha tocado. No sea usted. Que Dios nos bendiga. Pase muy buenos días. Amén. Dios les bendiga. Amén.